el santo que camina con los migrantes. En los caminos polvorientos de Jalisco, donde el sol cae con una intensidad que parece querer borrar toda esperanza, nació un hombre que, sin saberlo, terminaría caminando no solo por su tierra, sino por los desiertos más peligrosos del mundo, acompañando a quienes lo invocan en silencio. Su nombre era Santo Toribio Romo González, y su historia no es solo la de un sacerdote, es la de un joven humilde que, en medio de la persecución, eligió mantenerse fiel, incluso cuando eso significaba morir. Toribio Romo González nació el 16 de abril de 1900 en Santa Ana de Guadalupe, una pequeña comunidad rural marcada por la pobreza, el trabajo duro y la religiosidad profunda. Era hijo de campesinos. Su familia no tenía riquezas, pero sí algo más poderoso, una fe firme, sencilla, arraigada en la vida diaria. Desde pequeño, Toribio creció viendo a su madre rezar con devoción y a su padre trabajar la tierra con sacrificio. No era un niño extraordinario en apariencia, no destacaba por su fuerza ni por su riqueza, pero había algo en él, una sensibilidad especial, una inclinación natural hacia lo espiritual. Se dice que desde muy joven sentía una atracción profunda por la vida sacerdotal. Mientras otros niños corrían o jugaban, él encontraba paz en el silencio de la oración. Era como si, desde temprano, su destino ya estuviera marcado. A los 13 años, Toribio tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: entrar al seminario. Se trasladó a Guadalajara para comenzar su formación religiosa. No fue fácil. La vida en el seminario exigía disciplina, sacrificio y una entrega total, pero él no dudó. Sus compañeros lo describían como un joven serio, responsable y profundamente devoto. No buscaba protagonismo, no quería destacar, solo quería servir. En una época en la que México comenzaba a tensarse políticamente, su vocación no era solo un camino espiritual, era también un acto de valentía, porque ser sacerdote en esos años comenzaba a volverse peligroso. La persecución religiosa. Para entender la vida de Toribio, hay que entender el contexto que lo rodeaba. México vivía una de sus etapas más conflictivas. La relación entre el gobierno y la Iglesia Católica se había deteriorado profundamente. Las leyes anticlericales buscaban limitar y, en muchos casos, eliminar la práctica religiosa pública. Ser sacerdote ya no era solo una vocación, era una sentencia. Este conflicto desembocó en la sangrienta Guerra Cristera, donde miles de creyentes y sacerdotes fueron perseguidos, encarcelados o asesinados. Fue en medio de ese caos donde Toribio decidió no huir, decidió quedarse. Toribio fue ordenado sacerdote en 1922. Tenía apenas 22 años. Era joven, lleno de ideales, con una fe intacta, pero también consciente del peligro que implicaba su misión. Fue asignado a comunidades rurales, donde la gente vivía con miedo, pero también con una profunda necesidad espiritual. Celebraba misa en secreto, bautizaba en casas escondidas, confesaba en medio de la noche. Cada acto religioso era un riesgo, cada oración un desafío al poder, pero él no retrocedía. No buscaba el martirio, pero tampoco lo evitaba. Los testimonios de quienes lo conocieron coinciden en algo. Toribio no era solo un sacerdote, era un pastor verdadero. Cuidaba a su gente, los acompañaba, los consolaba en medio del miedo. No importaba si tenía que caminar largas distancias o esconderse durante días. Siempre encontraba la manera de llegar. Su fe no era solo palabra, era acción. Y en tiempos donde muchos huían, él se quedaba. El 25 de febrero de 1928, su historia dio un giro definitivo. Toribio se encontraba en una pequeña comunidad cuando fue descubierto por fuerzas del gobierno. No tuvo oportunidad de escapar. No hubo juicio. No hubo defensa. Solo una decisión brutal. Fue fusilado. Tenía 27 años. Murió como vivió, fiel hasta el final.
Lo que ocurrió después de su muerte es lo que convirtió a Toribio en una figura única. Durante años, su historia permaneció como la de muchos mártires, un sacerdote asesinado por su fe. Pero con el tiempo, comenzaron a surgir relatos extraños, difíciles de explicar, apariciones en el desierto, migrantes que cruzaban la frontera hacia Estados Unidos, comenzaron a contar historias similares, historias que se repetían con detalles inquietantes. Un hombre desconocido aparecía en medio del desierto, les ofrecía agua, les indicaba el camino, les daba esperanza, y luego desaparecía. Tiempo después, al ver una imagen de Santo Toribio Romo González, muchos aseguraban lo mismo. Era él. Aunque nunca fue oficialmente nombrado patrono de los migrantes, la devoción popular lo convirtió en eso. Hoy, miles de personas lo invocan antes de emprender el viaje. Su imagen se ha vuelto símbolo de protección en uno de los trayectos más peligrosos del mundo. Porque, en medio del desierto, cuando no hay agua, cuando no hay camino, cuando no hay esperanza, muchos creen que él aparece. En el año 2000, fue canonizado por Papa Juan Pablo II, junto a otros mártires mexicanos. La Iglesia reconoció su sacrificio, pero su legado ya había crecido mucho más allá de los templos. La historia de Santo Toribio Romo González no es solo religiosa, es humana. Habla de fe, pero también de miedo, de sacrificio, pero también de esperanza, de muerte, pero también de presencia. Porque hay historias que no terminan cuando alguien muere. Hay historias que apenas comienzan. En un mundo donde millones de personas siguen cruzando fronteras en busca de una vida mejor, la figura de Toribio Romo se mantiene viva, no como un personaje lejano, sino como una presencia cercana, un compañero invisible en los caminos más duros. Quizá nunca sabremos cuántas historias son reales, pero lo que sí es cierto es que su nombre sigue siendo pronunciado en voz baja, en medio del silencio del desierto, y eso ya lo convierte en eterno. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle like, y para que sigas escuchando más historias increíbles como esta, te invitamos a seguirnos. Somos History Fans.